En esta lección vamos a hablar del funcionamiento de la filtración. Es una lección técnica, pero vamos a aprender a cómo posicionar las válvulas que abren y cierran el skimmer, la toma limpiafondos, el sumidero, las boquillas. Veremos cómo utilizar bien también los prefiltros del motor, el cestillo del skimmer y sobre todo, cuando pensamos en filtración pensamos en el filtro y en la válvula selectora y las diferentes posiciones que tiene, para qué son y para qué se usan. Pero también veremos, ahora en primer lugar, pasaremos a analizar cómo también otros elementos forman parte de la filtración. Así pues, el skimmer, y más concretamente el cestillo del skimmer, hacen un trabajo impagable a la hora de retener mucha suciedad que hay en flotación, que han ido arrastrando las boquillas de la piscina hacia el skimmer, que ahora las ha retenido el cestillo, como vemos en esta imagen, y toda esa suciedad, si la eliminamos, pues ya no va a ir al circuito hidráulico y finalmente al filtro de la piscina. Así pues, es importante que de vez en cuando te pases por la piscina, pues levantes la tapa del skimmer, limpies el cestillo, aunque no sea el día de limpieza de la piscina, porque si no sacas esas hojas y esa suciedad, se irá descomponiendo con el paso de los días y finalmente es absorbida por el circuito hidráulico. Así que, qué lástima, ya lo teníamos retenido y por no ir limpiando de vez en cuando el cestillo, pues finalmente vamos ensuciando más el filtro. Así, utilicemos bien el cestillo del skimmer, limpiando de vez en cuando, cada 2-3 días, si es posible, las hojas y cualquier elemento que haya caído dentro. El prefiltro del motor también forma parte de la filtración de la piscina. Todo lo que se nos cuele por el skimmer o cuando hacemos la limpieza de limpiafondos manual o los elementos que se van absorbiendo también por el sumidero van a ser retenidos en el prefiltro del motor. Así que es importante que también lo mantengamos lo más limpio posible, por lo menos haciendo una limpieza de este prefiltro una vez a la semana. Y una parte muy importante de la filtración de la piscina es el filtro propiamente dicho. Como mencioné al principio de este curso, el material filtrante pueden ser varios, puede ser sílice, zeolitas o el más novedoso y duradero, el material vitrio, y el efecto es el mismo, es retener las partículas de suciedad entre grano y grano con el objetivo de ir reteniéndolas ahí, ir acumulándolas hasta que hacemos una limpieza del filtro y sacamos toda esa suciedad al exterior. La diferencia de un material filtrante al otro es su durabilidad. El sílice tiene una durabilidad más corta. Con el paso de los años, la base de dar vueltas dentro del filtro, los granos de arena se van redondeando y entonces ya no retiene tanto la suciedad entre canto y canto. Las zeolitas son más duraderas y además el grano es poroso en sí mismo y también retiene, el propio grano también retiene suciedad. Y finalmente el material vitrio, que si no rompemos el filtro, pues no vamos a tener que cambiarlo nunca más. Es sin duda el mejor valorado, el que es más costoso, pero el mejor valorado y a la larga el que nos da un mejor rendimiento, porque además no se satura con tanta facilidad, no crea grumos como nos pasaría quizás con el sílice. Así tenemos la misma cantidad de arena, pero con mayor capacidad de filtración. Pues con la ayuda de la disección de este filtro vamos a entender cómo funciona. Vamos a fijarnos en el circuito que hace el agua dentro del filtro. Tenemos la entrada por la parte superior, que es lanzada desde arriba del todo del filtro y absorbida por esta mano de crepinas o de filtritos pequeños que hay abajo del todo. Así pues, cuando el agua es absorbida de arriba a abajo,
toda la suciedad, pues entendemos por qué la retiene, ¿no? Porque tiene que atravesar por todo este lecho de material filtrante donde va a retener todas las partículas de suciedad. ¿Y cómo sabemos que hemos de limpiar el filtro, que ya ha retenido demasiada suciedad y deberíamos hacerle una limpieza a la arena? Pues técnicamente nos va a ayudar el manómetro que tenemos en la parte superior de la mayoría de los filtros. Este manómetro en muchas ocasiones, como en el de la imagen que vemos, viene incluso marcado la zona verde, la zona donde está todo correcto. Cuando entramos en zona amarilla, pues ya podemos pensar en hacer una limpieza de filtro y sobre todo en la zona roja. Así que a partir de 1 kilo de presión, pues deberíamos ir pensando en hacerle una limpieza de filtro. Esto es técnicamente cómo podemos saberlo, pero también con el paso del tiempo entenderás a ver la fuerza con la que sale el agua en las boquillas, y cuando percibas que las boquillas no salen con la misma fuerza habitual, el agua sale más flojita, incluso no remueve la superficie como es habitualmente, pues eso significa que la arena del filtro también está muy sucia. Así que tenemos estos dos factores que nos ayudarán a entender que necesitamos una limpieza del filtro. Hablemos ahora de la válvula selectora, que va a ser vital a la hora de usar el filtro correctamente. También esta válvula se llama válvula de 6 vías porque tiene 6 posiciones diferentes y siempre son las mismas. Y en el orden de las agujas del reloj sería la filtración, el vaciado, el cerrado, el lavado, la recirculación y el enjuague. Vamos a pasar a detenernos en cada una de estas posiciones y en cómo deberíamos colocar el resto de válvulas del skimmer, del limpiafondos, para saber cómo posicionarlas y usar correctamente la válvula selectora. Recordar nuevamente que siempre que manipulemos la válvula selectora, siempre que tengamos que cambiarla de posición, lo hemos de hacer con el motor parado. Bajamos el interruptor eléctrico para poder manipular la válvula selectora. Nunca lo hagamos en funcionamiento porque podríamos estropearla. La posición básica en la que vamos a tener siempre nuestra válvula selectora es la de filtración. Si recordáis la disección que hemos hecho del filtro, en esta posición hace que el agua salga por arriba y sea absorbida por abajo y vaya reteniendo la suciedad. Y lo que necesitamos es el resto de las válvulas correspondientes al skimmer, sumidero y boquillas, pues tenerlas abiertas para que tengamos esta recirculación constantemente. Siempre hemos de fijarnos de no cerrar el circuito, que no absorba por un lado y el agua quede retenida sin poder salir por el otro. Así, por eso abrimos skimmer y sumidero, que van a hacer absorción, y las boquillas también las abrimos, que hará que entre el agua nuevamente en la piscina ya filtrada. Y tendremos cerrado la toma de limpiafondos. Para una filtración normal, esa será una válvula que mantendremos cerrada para que durante el baño alguien no se haga daño siendo absorbido por esta boquilla que está ahí en una pared. Y también tendremos cerrada la válvula del desagüe si es que nuestro circuito hidráulico la tiene. A través de los años he visto circuitos en las que no le ponen esta válvula al tubo que va al desagüe y se fían de la misma válvula selectora, de que no va a dejar pasar agua al desagüe. Pero también la experiencia me ha enseñado que a veces la junta que tiene la válvula selectora se va deteriorando, se va resecando y a veces podría hacer que vaya pasando agua a través del desagüe sin darnos cuenta. Por eso yo siempre aconsejo que pongamos una válvula extra al tubo del desagüe y así es una válvula de seguridad que nos evitamos el problema de que vaya desaguando la piscina sin darnos cuenta. Y la misma posición de filtración de la piscina es la que vamos a usar para hacer una limpieza del fondo con nuestro limpiafondos manual. Lo que va a variar es cómo tenemos abiertas y cerradas
las válvulas del resto de los elementos. Así pues, queremos tener un circuito de absorción y uno de impulsión abierto. ¿Qué vamos a hacer? Pues concentrar toda la fuerza de la absorción abriendo el limpiafondos, cerraremos el skimmer y el sumidero y abriremos también las boquillas para que tengamos ese circuito recirculando el agua filtrada. Mencionar que si tenemos mucha fuerza concentrada en el limpiafondos, a veces nos pasará que si nuestro motor es potente, pues se nos queda pegado el limpiafondos y apenas podemos moverlo. Pues bueno, no pasa nada. Podemos abrir un poquito el skimmer o el sumidero para que tengamos fuerza suficiente para absorber la suciedad, pero que no se nos quede agarrado en el fondo el limpiafondos de la fuerza que tiene de absorción. La siguiente posición que encontramos en nuestra válvula selectora es la de vaciado o desagüe. Sirve para sacar el agua de la piscina sin pasar por el filtro. Directamente de la válvula selectora va al tubo conectado al desagüe. Y esta posición la usamos para vaciar la piscina. La colocación de las válvulas, pues abriremos el subidero, porque es la parte más baja de la piscina, y así nos aseguramos de que cerrando el skimmer, las boquillas y la toma de limpiafondos no va a coger aire a medida que vaya bajando el nivel del agua. Y también, obviamente, hemos de abrir la llave del desagüe si nuestra instalación tiene dicha llave. Y la posición de vaciado también la podemos usar para hacer las limpiezas del fondo con el limpiafondos manual cuando tenemos mucha suciedad. Así pues, la posición de las válvulas va a ser abrir el desagüe, lógicamente, y la toma de limpiafondos, porque es lo que estaremos haciendo, pasar el limpiafondos. Las boquillas serán indiferentes si las tenemos abiertas o cerradas, y cerraremos el skimmer y el sumidero. Suele ocurrir que en esta posición de vaciado, hacer una limpieza del fondo, sí que se nos suele quedar pegado el aspirador en el fondo de la piscina por la fuerza que tiene de aspiración. Entonces hemos de abrir un poquito el skimmer o el sumidero, o ambos un poquito, teniendo en cuenta que en esta posición de vaciado el agua que también salga por ahí estará yéndose al desagüe, y por lo tanto intentaremos tener lo mínimo imprescindible abierto que nos permita pasar el aspirador con facilidad. La ventaja es que como absorbe con mucha fuerza, podremos mover el limpiafondos con bastante rapidez, que va a tener una capacidad de absorción más fuerte que cuando la tenemos en posición de filtración. La siguiente posición de cerrado nos va a permitir parar por completo la piscina, que no haya ninguna circulación. ¿Y para qué sirve? Pues para invernar la piscina, los que la paráis en invierno y os da igual lo que pase y ya os encontraréis lo que sea en primavera cuando ponéis al día la piscina, pues es la posición, todo cerrado, las válvulas todas cerradas y la válvula selectora toda cerrada, pero en el mantenimiento habitual de la piscina es una posición que también usaremos cada semana cuando tengamos que hacer la limpieza del prefiltro del motor. No se os ocurra nunca abrir la tapa del prefiltro del motor sin tener válvula selectora encerrado y el resto de válvulas cerradas, porque en caso de que pudiéramos abrir la tapa, va a pasar que toda el agua, si tenemos alguna válvula abierta, de toda el agua de la piscina va a empezar a salirnos por el motor, y el caos que esto puede ocasionar en la sala de máquinas donde tenemos el motor situado. La siguiente posición de la que hablamos es la de lavado. En esta posición de nuestra válvula selectora vamos a hacer un contracorriente a la arena y así vamos a eliminar la suciedad. ¿Cómo funciona? Bueno, pues en la lección posterior vamos a diseccionar el filtro y vamos a entender qué ocurre dentro del filtro para que se lave la arena. Pero ahora lo que nos interesa
es saber qué sirve para lavar la arena del filtro y cómo hemos de posicionar el resto de las válvulas. Y aquí hay varias opciones. Yo he marcado la habitual, que es en la misma posición que tendríamos de filtración, podemos hacer un lavado, salvo la excepción de que como vamos a hacer un lavado y vamos a sacar agua sucia, pues recordar de que si nuestra instalación tiene la válvula del desagüe, hemos de abrirla, porque no va a ir por las boquillas, aunque las podemos dejar abiertas, no hay problema. Va a ir directamente al desagüe. Si nuestra válvula selectora, la junta interior, tiene algún pequeño defecto, a veces ocurre que podemos ver que por las boquillas, cuando hacemos el lavado de filtro, también nos aparece un poco de suciedad. Así que si esto notas que ocurre en tu instalación, porque hay este desgaste en la junta de la válvula selectora, pues puedes cerrar las boquillas, no hay problema en esta posición de lavado, porque tenemos abierto el circuito hidráulico, ¿recuerdas? Absorbemos por el skimmer y por el sumidero, también podríamos absorber por la toma de limpiafondos, sería indiferente, y no se queda el agua parada, sale por el desagüe. Por eso que aquí las boquillas también podríamos cerrarlas si tenemos este retorno de suciedad. La siguiente posición de la que hablamos es la recirculación. Y en esta posición el agua sencillamente circula, hace un circuito cerrado sin pasar por el filtro. Sencillamente removemos el agua sin filtrarla. ¿Para qué puede ser útil esta posición? Pues por ejemplo cuando usamos químicos como el floculante, que no queremos que pase por el filtro, pues ahí está, en posición de recirculación, y se va a esparcir el producto por el agua sin entrar en el filtro. O por ejemplo cuando usamos un tapafugas, pues lo que nos interesa es repartirlo por todo el circuito menos en el filtro, que de ahí podría solidificarse, como ya expliqué en otra lección. Ahí en ese caso nos interesaría también abrir la toma de limpiafondos, porque si la fuga está en el circuito del limpiafondos, pues nos interesa que el producto también circule por ahí para que haga su efecto. Por lo tanto, las válvulas, ¿cómo las vamos a situar? Pues igual que las tendríamos en filtración. El circuito de absorción abierto, skimmer, sumidero. Si necesitamos también podemos abrir la toma de limpiafondos, como he explicado, y la impulsión, las boquillas. Así tenemos nuestro circuito hidráulico en recirculación. La última posición de nuestra válvula selectora que vamos a hablar es el enjuague. Siempre que hemos hecho un lavado de filtro, acto posterior, un enjuague. No es opcional, como la vida misma. Después de lavar, enjuagar. Y es lo que queremos hacer también con nuestro filtro. Si después del lavado le pusiéramos directamente la filtración, no pasaría nada. Lo que pasaría es que nos devolvería parte de la suciedad que no hemos eliminado completamente con el lavado. Y queremos evitarlo porque sería pues un desastre o muy desagradable. Hemos limpiado la piscina, hemos limpiado el filtro y ahora por este descuido volvemos a tener suciedad dentro. Así que no es opcional, siempre hay que hacer el enjuague. ¿Y cuál es la posición de las válvulas? Bueno, pues el skimmer y el sumidero abiertos, la boquilla puede estar abierta también, podríamos cerrarla, no pasaría nada. Y el desagüe, por supuesto, porque estamos haciendo un enjuague, estamos tirando suciedad todavía a la calle. Y queremos poner la válvula de desagüe si la tenemos en posición de abierto. Y tendremos cerrado el limpiafondos, que también será opcional. Si lo dejáramos abierto, pues tampoco pasaría nada. Y por supuesto, después del enjuague, pasaríamos a la posición de filtración, que es la posición estándar de nuestro filtro para que la piscina funcione regularmente. Y por último, recordar nuevamente
que siempre que manipulemos la válvula selectora, siempre que tengamos que cambiarla de posición, lo hemos de hacer con el motor parado. Bajamos el interruptor eléctrico para poder manipular la válvula selectora. Nunca lo hagamos en funcionamiento porque podríamos estropearla.